Un saludo, iglesia. Es una bendición poder seguir con ustedes en nuestra escuela de discipulado del tercer semestre. Y vamos a ver este día algo muy importante, el fruto del Espíritu. Y más que todo, cómo manifestamos ese fruto del Espíritu. Y lo que vemos, que tenemos muchas características que vamos a estar viendo el día de hoy, muchas que vamos a estar no solamente repasando, pero más adelante vamos a verlas en más profundidad. Pero lo que tenemos que reconocer es que estas características no solamente son importantes, pero ninguna de ellas puede ser reales en nuestra vida sin que el Espíritu trabaje en nosotros, en la obra del Espíritu en nosotros. Entonces hoy vamos a ver cómo estos frutos del Espíritu empiezan a manifestarse en todos nosotros. Y es solamente, como les dije, un comienzo. En las semanas que vienen vamos a ver más frutos específicos en nuestra vida. Pero para comenzar, bueno, el fruto del Espíritu vemos en Gálatas 5, del 22 al 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, la primera discusión que ha habido en esto desde el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu. Y pues claro, algunos han dicho, bueno, el amor, y pensando en cuántos frutos. El amor es el fruto principal y los otros son pues productos del amor o vienen del amor. Si nos ponemos a ver versículos como 1 Corintios 13, del 2 y el 3, algo que notamos de la importancia del amor, bueno, dice, si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces, básicamente, sin amor, las cosas que hagamos, no importa qué tan buenas son, pues no valen nada. No son, como vemos ahí, nada aprovechan, no son nada. Por eso en 1 Corintios 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos el amor sí es muy importante y vamos a estar enfocándonos en el amor y buscando aprender más de él. Pero lo que vamos a hacer esta noche es no tanto enfocarnos en cuántos frutos, vamos a hablar de todos los frutos que tenemos aquí. Sea que el amor sea el fruto del cual vemos las características del amor es gozo, paz, paciencia, y etcétera. O que el amor es uno de frutos, aunque muy importante, y vemos que son varios que vamos a estar viendo esta noche. Pero no nos preocuparemos tanto en cuántos frutos, pero en ver en cada uno de ellos. La otra cosa importante que tenemos que ver en este versículo es cuando debemos, que dice ahí, pero el fruto del Espíritu. Si somos buenos estudiantes de la Biblia, cuando vemos ese pero, nos debemos preguntar, ¿pero qué? ¿Qué era lo que trajo, lo que abrió el camino, lo que la contraparte de alguna manera de este versículo que nos llevó a decir, pero el fruto del Espíritu es esto. Algo tuvo que haber pasado antes. Y por eso nos vamos a Gálatas 5, del 19 al 21, para ver lo que influyó, lo que trajo este tema del fruto del Espíritu. Gálatas 5, del 19 al 21, vemos el contraste claro. Dice, ahora bien, las obras de la carne son los evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Una lista mucho más larga que los frutos del Espíritu. Hay muchos más frutos de la carne que el fruto del Espíritu. Y lo que tenemos que entender es como seguidores de Cristo, seguidores de Jesús,
nuestra vida debe producir el fruto correcto, el fruto del Espíritu. Pero otra vez lo que ya vimos, el fruto del Espíritu no es algo que nos viene naturalmente. El fruto que nos viene naturalmente, pues aquí está: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos viene natural. El fruto de la carne es natural para nosotros. Pero el Espíritu, el fruto del Espíritu, viene del Espíritu de Dios. Él es el que produce este fruto en nosotros, no nosotros mismos. Es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es lo que hace Jesús en nuestra vida. Y a través de nuestra vida nos va enseñando cómo debemos tener y cómo debemos vivir con estos frutos del Espíritu. Otra vez, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, vamos a ver, ya vimos el fruto de la carne, ahora vamos a ver los frutos del Espíritu. Y lo que vamos a ver es que Jesús es el ejemplo mayor de estos frutos. Jesús es indescribible, es más de lo que nosotros podemos entender. Y vemos que Jesús mismo nos enseña en muchos de los casos lo que vamos a ver cuando vemos la lista que tenemos aquí de los frutos del Espíritu. Y vamos a ver aquí los primeros, empezando, claro, por amor. Vamos a ver que Jesús es reflejado en ellos. Jesús era esa representación perfecta del amor. Su amor era un amor indescriptible, más de lo que podemos entender. Efesios 3, del 17 al 19, nos describe un poco de la grandeza del amor de Jesús. Les dice: también ruego que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál es el amor? Bueno, el amor de Cristo. Dice: ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo es algo que es difícil para nosotros entender. Es más muchas veces de lo que nos podemos entender. Y dice, al empezar a conocer más a Cristo, al empezar a arraigarnos, agarrarnos de ese amor de Cristo, enfundarnos en ese amor de Cristo, vamos a empezar poco a poco a comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Vamos a empezar a ver qué tan grande, qué tan maravilloso al conocer más a Jesús. Entonces, al conocer más a Jesús, nos vamos a enamorar más de Él, y al enamorarnos más de Jesús, vamos a seguirlo más de cerca. Y es una oración que repito muchas veces, porque es muy importante. Jesús, quiero conocerte más. Jesús, quiero enamorarme más de ti. Jesús, quiero seguirte más de cerca. Que te conozcamos más, que te amemos más, que te sigamos más de cerca día a día. Es nuestra oración para el Señor, que podamos entender y tener ese conocimiento hasta que seamos llenos esa medida de la plenitud de Dios, de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Jesús es el ejemplo máximo. Dice Jesús, Dios mandó a su Hijo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo por amor de cada uno de nosotros. Nos amó tanto. Y vemos que es ese amor ágape, un amor que da sin esperar que respondamos. Un amor sacrificial. Jesús vino y se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. Y dio su vida como siervo. Ese amor sacrificial. Entonces vemos la primera, claro, la más importante, el amor, y es representado por Jesús. Pero seguimos adelante, bueno, amor, gozo, cuando empezamos a pensar en gozo, es algo tan precioso, porque ese gozo de Dios es el que nos llena. Si vamos al libro de Nehemías, y vemos aquí en el Antiguo Testamento, hablando de la reconstrucción del templo y lo que Dios estaba haciendo, es algo que me encanta lo que dice este versículo. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8.
Dice en el versículo 10, también les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Y vamos a ver, lo que estaban haciendo, estaban leyendo la ley de Dios, estaban hablando las verdades de Dios, y tengan ese gozo, beban lo dulce, coman la grasa, manden raciones, que los que no tienen, tengamos un festín para el Señor. Y cuando le di el por qué, dice, estas cosas les he hablado, la palabra de Dios, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y es lo que queremos, que el gozo sea perfecto en ellos y que su gozo crezca más y más cada día. El libro de Filipenses es gozo en la tribulación, gozo en dificultades. Y podemos ver todo el libro hablando de ese gozo. Y una de las cosas que vemos en el libro de Filipenses es qué nos quiere quitar ese gozo. ¿Cuáles son los 4 ladrones de gozo en nuestra vida? Y muchas veces vemos, número 1, circunstancias. Y vemos las circunstancias para los filipenses eran difíciles, tenían persecución. Y esa persecución les podía quitar el gozo muy fácilmente. Y le advierten, no dejen que las circunstancias les quite el gozo. La número 2 eran las personas, y bueno, personas y circunstancias, pero las personas atacando, las personas viniendo en contra de ellos, las personas hablando mal de ellos. Eso puede quitar el gozo en nuestra vida también. Circunstancias, personas. Y luego, claro, de nosotros mismos, esa ansiedad, esa preocupación que viene, nos puede quitar el gozo. Y finalmente, cosas o falta de cosas. Queremos algo o no tenemos, o tenemos algo en nuestra vida. Las cosas pueden ser cosas que nos quitan ese gozo, y cuando vienen dificultades puede traer ser ese ladrón de gozo. Circunstancias, personas, ansiedad, preocupación o cosas. Y vemos que ese gozo, Dios quiere llenarnos de su gozo y que su gozo en nosotros sea perfecto. Hebreos 12:2 dice, ¿cómo podemos tener ese gozo? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Porque recuerden otra vez, Jesús es el ejemplo de estos frutos del Espíritu. Ponemos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el que trajo esa fe, pero también el que nos lleva a terminar y vivir y llegar a la meta, esa fe. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. El gozo fue puesto delante de él. ¿Qué gozo? El soportar la cruz, el morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el gozo puesto fue delante de él era la muerte de la cruz. Despreció la vergüenza y ahora vemos que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pero el gozo es ese amor que tenía por nosotros. Vamos otra vez relacionado el amor y el gozo. Ese gozo del Señor, y Dios quiere que su gozo sea perfecto en cada uno de nosotros. Entonces, amor, gozo, paz. Paz, vemos aquí cuando hablamos de esa paz que perdura, esa paz en medio de la tormenta. En Marcos 4 del 35 al 41 tenemos una historia de Jesús con sus discípulos en un tiempo pues de dificultad, una tormenta grande que vino sobre ellos mientras estaban cruzando el mar de Galilea. Y vemos ahí en el libro de Marcos capítulo 4. Es una de 2 veces que vemos que Jesús los prueba en el mar con una tormenta. Pero aquí en Marcos 4, 35 dice, en ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas. Cuando entendemos el contexto. Entonces en ese tiempo vemos que se levantó una violenta tempestad cuando ya estaban en la barca, habían dejado la multitud, las olas se lanzaban sobre la barca, dice, de tal manera que la barca se llenaba de agua. Era un tiempo pues difícil, aún para estos pescadores que conocían cómo estar y navegar en el mar de Galilea, pues están asustados porque se está llenando de agua. Ahora Jesús dice que estaba en la popa, en la parte de enfrente, durmiendo sobre una almohadilla, una almohada.
y no sé, durmiendo en la tormenta, pero y los discípulos vienen y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Dice, Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados, como no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y decían los unos a los otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? Y vemos ahí, le dicen, Jesús, ¿no te importa? Pero Jesús estaba dormido, tenía paz, él sabía que estaba todo bajo control. Él sabía que él tenía el poder sobre el viento, el poder sobre la tormenta y podía traer paz. Pero Jesús no te importa, claro que le importa. Nada más que Él ve la situación de una manera diferente y Él quiere darnos una paz diferente. En Juan 14:27 le dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Entonces es una paz diferente, una paz no como la del mundo, una paz que Él da, que nos guarda nuestro corazón y nos quita ese miedo. Y otra vez, de cuál es la fuente de la paz. Recuerden, Jesús es esa fuente. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí, ¿dónde? En mí tengan paz. La paz viene de Él, de Jesús. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. En mí tienen paz, en Jesús. Entonces esa paz viene solamente de Jesús y de la obra que Él hace dentro de nosotros. Y podemos así descansar en Él. Podemos buscarlo a Él. Seguimos con paciencia. Paciencia. Jesús tuvo mucha paciencia con sus discípulos. Ellos siempre estaban peleándose quién era el mayor, quién era el más importante. Decían cosas que no debían, pero Jesús tuvo paciencia. Es algo que tenemos que tener tú y yo. Ahora, muchas veces decimos, no ores por paciencia, porque si oras por paciencia, Jesús te va a mandar o Dios te va a mandar dificultades para que aprendas a tener paciencia en las dificultades. Porque a veces el aprender esa paciencia puede ser lo más difícil. Y es algo que otra vez eh, Dios nos da a través de Jesús. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entiendes la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. Jesús es otra vez el ejemplo de la paciencia para nosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios está trabajando esa obra, esa paciencia en nosotros, y Él es el modelo de esa paciencia. Y vemos aquí que la paciencia es que Él tiene paciencia para que más personas vengan y se arrepientan. Él va a cumplir su promesa, va a regresar, nos va a llevar a su presencia, va a terminar esta separación, este mundo que lo ha rechazado. Va a haber un juicio final, pero Él es paciente para que más personas vengan a Él, para que más personas se rindan a Él. Y dice, Él va a cumplir la promesa, pero es paciente. Ahora imagínate, ¿hace cuántos años veniste a conocer a Cristo? ¿Fue hace 5? ¿Fue hace 10? ¿Hace 20? ¿Hace 30? Pon la fecha. Piensa, ¿hace cuántos años veniste a Cristo? Ahora hazte la pregunta, ¿qué se hubiera venido Jesús antes? Si no hubiera sido, vamos a ver, tan paciente. Pero hubiera dicho, no, sabes que hace 10 años hubiera venido y tú te convertiste a los 11. Y dices, pues no hubiera ido al cielo, no hubiera aceptado a Cristo, hubiera estado separado de Él por la eternidad. Y dices, wow, es paciente para mí. Y entonces es algo que yo tengo que igual yo ver con los demás. Si Jesús fue paciente para mí, ¿cuánto más debo ser paciente con todos los demás? Y tenemos que reconocer que Él quiere crecer esa paciencia en nosotros. Por eso a veces pasamos tiempos difíciles que tenemos que aprender a descansar en Él, a tener esa paciencia que solamente Él nos puede dar. Entonces, paciencia. Seguimos con benignidad. Benignidad básicamente es esa gentileza.
La virtud de benignidad es demostrada en amabilidad, en gracia, en ternura, en compasión, en integridad, en gentileza con nuestros prójimos. Entonces ahí vemos ese es el benigno, ser amable, tener gracia, compasión, esa gentileza. Y Jesús en Mateo 11, 28 al 29, lo hemos leído en las semanas pasadas, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ese descanso viene cuando venimos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es benigno, es amable, tiene gracia, tiene ternura, compasión, integridad, gentileza para nosotros. Y podemos hallar descanso para nuestras almas en Él. Otra vez, porque su yugo es fácil y su carga ligera. Él es benigno y esa gentileza es lo que podemos aprender de Él y ver. Y podemos descansar en Él. Y eso es algo precioso. Pero nos da otra vez el ejemplo. Jesús es el que es benigno, el que está enseñando estos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Él es el que está enseñando esos frutos y dando ejemplo de cómo deben ser esos frutos. Seguimos más adelante con los siguientes 4 que quedan. Bondad. Bondad, vemos otra vez Jesús como ese ejemplo. En Lucas 18, 19, Jesús, cuando le preguntan, bueno, veamos lo que dice Jesús, porque va más al contexto aquí, nada más dice la parte final. Pero en Lucas, vamos a ver, 18. Viendo un poquito el contexto. 19. Dice el 18. Dice más. A cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, Maestro bueno. Y Jesús responde, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y claro, Jesús era bueno, pero está recalcando, nadie es bueno. Solamente Dios es bueno. Y es algo que tenemos que entender cuando vemos y hablamos sobre la bondad de ser bueno. Bueno es Dios, como dice la canción. Dios es bueno, ha sido fiel. La Biblia misma en Romanos capítulo 3, cuando describe quién es Dios, nos habla de esa bondad de Dios. En el capítulo 3 del 9 al 16 nos habla de esa bondad. Dice, entonces, ¿que somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos y los cristianos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tantos judíos como griegos están todos bajo pecado, todos somos pecadores. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay uno que es bueno, ni siquiera uno. Y vemos ese ejemplo ahí. No hay nadie bueno más que Dios. Y en Éxodo 34, 6 vemos otra vez, el Señor pasa por delante de Moisés declarando quién es Él. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dios es el Dios que es bueno. Y bueno, seguimos, Salmos 86, 5. Pero tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan. Eres bueno y perdonador. Y es lo que vemos en esa característica de Jesús. Pero claro, ¿cuál es la característica nuestra? Cuando vemos de esa bondad, pues lo vemos en Jeremías 17:9, que lo conocemos. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién va a comprender nuestro corazón? ¿Por qué? Porque es engañoso en nuestro corazón, nuestra vida. No somos buenos por naturaleza.
el Señor es el que dice, versículo 10, escudriña los corazones, que prueba los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces el ejemplo que tenemos de bondad es Jesús, es Dios. Tenemos que tener ese fruto y Él está listo para ver y darnos el fruto de nuestras obras. Y la idea es que crezcamos en este fruto del Espíritu. No es el fruto de la carne, ese es el que nos viene naturalmente. El fruto del Espíritu viene a través de esa obra del Espíritu en nosotros. Seguimos con fidelidad, pensando en lo que Dios hizo por nosotros. Y ese Jesús es ese ejemplo. Jesús fue fiel hasta la muerte. Jesús en ese tiempo que se encaminaba hacia Jerusalén sabía lo que le esperaba, sabía que el sufrimiento que le esperaba, y no solamente un sacrificio físico, el ser los latigazos, el poner la corona de espinas, el ser crucificado, pero el tomar sobre él la ira de Dios, básicamente la paga por todos los pecados de la humanidad sobre él, y Dios pone sobre él, derrama sobre él su ira, y él toma ese pago y lo paga al 100%. Y vemos ahí Jesús en ese tiempo va al jardín de Getsemaní, y en el jardín de Getsemaní está orando, y lo que vemos ahí en Mateo 26:39 dice, se adelantó un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él fue fiel. No es como yo quiero, es como Dios quería. Y él fue obediente, fue fiel a lo que Dios le había llamado. Entonces es esa parte de fidelidad, de seguir adelante, de seguir el ejemplo de Jesús. No tu voluntad, pero la mía. Vemos algo similar en el Salmo 16, del 9 al 11. Ahí el salmista dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Este es un salmo mesiánico que habla de que Dios va a resucitar a Jesús, que Dios fue fiel. Cristo dio su vida por nosotros y Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice, tú eres fiel, tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás tu santo que sufra corrupción. Le va a dar esa senda de vida, le va a dar esa vida y lo va a levantar de entre los muertos. Por eso si entendemos esa fe, la fe que Jesús tuvo, la fidelidad que Él tuvo, la fidelidad de Dios de cumplir su palabra y luego la fidelidad que nos demanda de nosotros. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Tenemos que tener esa fe en Dios, ser fieles a Él y seguirlo a Él con todo nuestro corazón. Y cuando los discípulos vieron a Jesús y entendieron lo que Él estaba viviendo y haciendo, lo que ellos les pedían muchas veces es que incrementara su fe. Un padre de un niño que estaba endemoniado le dice, si tienes fe, lo puedo sanar. Y dice, sí, tengo fe, pero incrementa mi fe, necesito más fe. Y los discípulos mismos también querían tener más fe para poder resucitar, para poder cambiar y hacer las cosas que Jesús hacía. Pensando en esa parte de fe y Jesús, vemos y no lo puse ahí, pero Lucas, capítulo 17, cuando ve una situación en el versículo 5, los apóstoles le dicen al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y vemos esa parte, aumentanos la fe. Queremos tener esa fe que tú tienes. Y veían todo lo que Jesús hacía, veían lo que les enseñaba. Y dicen, para ser como Jesús necesitamos más fe. Y eso debe ser nuestra oración. Jesús, aumentanos nuestra fe. Queremos creer en ti.
Y es lo que nos llama a tener fe en Él. Mansedumbre, esa humildad delante de Él. Otra vez vemos el ejemplo de Jesús, Mateo 11:29, lo acabamos de leer, hablando de esa bondad de Dios. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es Jesús? Manso y humilde de corazón. Y al tener esa mansedumbre vamos a hallar descanso en esa bondad de Dios para sus almas. Pero esa es ser manso, humilde de corazón, es lo que Jesús era y el ejemplo que nos da. Y cuando vemos la humildad, una muy buena definición de la humildad es poder bajo control. Poder bajo control. Y vemos que muchas de estas que estamos viendo, estos frutos que estamos viendo, están relacionados. No son separados, no es un fruto y los demás no. No, todos los frutos están conectados, están eh, trabajando unos con otros. Si vemos en 1 Corintios capítulo 1, que muchas veces cuando pensamos en esos frutos de la carne contra los frutos del Espíritu, aquí en 1 Corintios 1 nos habla de nuestro propio corazón y cómo es. Si vemos en el 18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Entonces, es como estos frutos no nos vienen naturalmente, pero para que los que entendemos lo que Jesús hizo, estos frutos son poder de Dios. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que se creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros que predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar al que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y ahí vemos, dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios, nos hizo sabiduría de Dios, eh, y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y eso es lo que parte, qué naturaleza estamos enseñando, qué fruto estamos teniendo en nuestra vida. ¿Es la necedad nuestra? ¿Es nuestro propio ego que nos mueve? ¿O estamos buscando esa humildad? ¿Estamos poniéndonos en el yugo de Cristo para que aprendamos a ser mansos y humildes, para que hallemos descanso para nuestras almas? ¿Qué sabiduría estamos siguiendo? ¿Qué fruto estamos enseñando en nuestras vidas? Espero que sean los que estamos viendo, como bondad, fidelidad, mansedumbre y la que no nos gusta muchas veces, la que a veces fallamos más que todas, el dominio propio. Esta parte tan importante, porque nuestro temperamento muchas veces va en contra de esto. Eh, y realmente vemos que en esta humildad, en este dominio propio, Jesús pudo realmente haber hecho muchas más cosas de lo que hizo, pero él siempre se estaba de alguna manera cuidando. Especialmente claro cuando vemos que va a la cruz. En la cruz, cuando lo vienen y lo arrestan, Pedro saca una espada, empieza a cortar orejas y Jesús le dice, Padre, guarda esa espada. En Mateo 26, del 51 al 54, dice, entonces Jesús le dijo, ¿a quién? A Pedro,
Vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que toman la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Yo podría hacer muchas cosas, pero no hago esto porque tengo que cumplir las escrituras. Estoy obedeciendo en lo que Dios me ha llamado, lo que he venido a hacer en este mundo. Entonces Jesús tenía ese dominio propio. Aunque lo arrestaron y sabía lo que venía, Él estuvo bajo control. Por eso nosotros somos llamados a tener ese dominio propio cuando ponemos a ver esas características en nuestra vida. Según de Pedro 1, del 5 al 7. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, tenemos que poner este fruto, añadan a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué? Dominio propio. Y el dominio propio, perseverancia. ¿Qué necesitamos para tener dominio propio? Perseverar, no darnos por vencidos. Y claro, la perseverancia, piedad, de la piedad, fraternidad, y la fraternidad, amor. Ese dominio propio tiene que crecer en cada uno de nosotros. Es algo que nos ha llamado el Señor a hacer y vivir en nuestra vida, día tras día. Pero otra vez ya vemos los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Pues vimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esos 9 frutos del Espíritu que Dios quiere que abunden en nosotros, pero otra vez reconocemos que estas obras no crecen en nosotros naturalmente. El Espíritu Santo tiene que obrar, tiene que trabajar en nosotros. Es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Un versículo que hemos usado muchas veces, Romanos 8, 28 al 29, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, trabajan juntas para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que antemano conoció, también les predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos ha llamado a conformarnos a la imagen de Cristo. Quiere que Cristo dio los ejemplos. Hemos visto cómo Cristo fue el ejemplo de todos estos frutos del Espíritu, cómo Él los trajo. Ahora les dice a nosotros, nuestra vida debe ser conformada, debe ser seguir los pasos de Jesús. Entonces, sabemos los que amamos a Dios, todo trabaja, todas las situaciones trabajan en nuestra vida para que pueda crecer ese fruto y seamos conformados al propósito de Jesús. Entonces nos ha llevado en ese camino. Por eso, como vemos en nuestro versículo para este curso, es suficiente que el discípulo se parezca a su maestro, que el siervo se parezca a su Señor. Es suficiente que esto pase y es lo que queremos. Si queremos ser buenos discípulos, si queremos ser buenos siervos, la meta es que seamos más como nuestro Maestro, que seamos como nuestro Señor. Sigamos en los pasos de nuestro Jesús. Entonces, pensando, ok, es la obra del Espíritu, pero ¿qué se necesita? ¿Qué es necesario para que tengamos y podamos tener este fruto? ¿Cómo podemos manifestar este fruto en nuestra vida? Y vemos muy fácilmente, otra vez se trata de Jesús. Necesitamos ver en la vida de Cristo cómo era Cristo. Cristo estaba rendido al Padre. Fue dirigido por el Espíritu Santo. Él tenía una disponibilidad, una vida entregada. Eso es como Dios trabaja en nosotros. Necesitamos esa gracia de Dios, ese Espíritu de Dios. Necesitamos morir a nuestro yo. Necesitamos permitirle a Él que haga todo lo que es necesario en nosotros para que podamos crecer en Él. Lo vemos aquí en Juan 15. Es una ilustración de cómo Dios trabaja en nosotros. Yo soy la vid verdadera, Jesús, y mi Padre es el viñador, el de la viña. Todo sarmiento somos nosotros. Dice que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces vemos, nosotros estamos conectados a la vid verdadera. Somos esa rama, de alguna manera, que sale de la vid. Y si estamos conectados a Él, vamos a tener fruto. Si no estamos conectados a Él, no vamos a dar fruto. Pero hay una imagen aquí muy importante que dice que poda.
que corta. Entonces, también algo que tenemos que entender es que Él corta y poda nuestra vida para que podamos reflejarlo a Él. ¿Y cómo lo corta? Bueno, Hebreos 4:12, esa idea de podar o cortar, necesitamos un instrumento que es filoso para cortar. Y vemos que ahí la palabra de Dios es viva y eficaz y más que cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo que le hace la palabra de Dios empieza a podar nuestra vida, a quitar las cosas que no deben estar ahí. Y se quita todo lo que el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Muchas veces lo que vemos y lo que hace gente que cuida estas plantas, tal vez la planta tiene muchos, pues, partes que se van a volver una flor o una fruta. Pero si tiene muchas, toda la energía de la planta se va a ir a ellas y van a crecer flores pequeñas o frutos pequeños. Pero si poda y quita algunas y deja las más fuertes, toda la planta va a poder dar esa energía, esos nutrientes para que esos frutos crezcan más grandes. Entonces el podar es algo que ayuda, no solamente quitando lo que está muerto, pero al podar también quita lo que podría ser bueno, pero no está ayudando al crecimiento de la planta, de lo demás. Entonces, no solamente quita las cosas buenas, malas, quita las cosas que tal vez son buenas, pero no son necesarias o no van a ayudar al crecimiento. Es algo que tenemos que entender. Él está buscando esta vida de estar rendidas al Señor y entender que es necesario dejar que Él pode nuestra vida. Y no solamente eso, bueno, seguimos leyendo en Juan 15, dice, ustedes ya están limpios por mi palabra que les he hablado, limpiar la vida de ellos, pido, permanezcan en mí. Ahora que tenemos que hacer, permanecer en Él y yo en ustedes. Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, si no estamos conectados a Jesús, no podemos dar fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces la segunda cosa, primeramente es podar, la segunda es, bueno, que permanezquemos, que estemos conectados en Cristo y vamos a dar mucho fruto. Y dice en la parte final, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si estamos separados de Él, no podemos hacer nada. Entonces, repasando, ¿qué es necesario? Número uno, permanecer en Cristo. Número dos, permitir a la palabra de Dios podar o cortar nuestra vida, quitar las cosas que son muertas o pecado, pero también quitar cosas que vamos a decir pueden ser buenas, pero nos están quitando tiempo, nos están quitando enfoque y nuestros recursos que podemos usar de una mejor manera para la obra del Señor. Nos quitan ese tiempo y esos recursos y ese enfoque. Entonces quitamos para que las cosas que realmente deben estar creciendo tengan más energía, más enfoque, más tiempo, más recursos, más enfoque para que puedan crecer mejor. Y vamos, claro, número 3, el arrepentimiento y cambio que tenemos que tener. Y finalmente necesidad de obedecerlo a Él y someternos a Él. Y esa es la parte que vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Recordamos lo que dice Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé ¿para qué? Para que vayan y den fruto. Los he preparado para que vayan y den fruto. Y no solamente eso, que su fruto permanezca. Dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los conceda. Entonces, que el fruto permanezca y puedan tener esa relación donde su relación con el Padre, su relación con Dios esté creciendo. Entonces, esto es lo que es necesario. Pero también es necesario que crezcamos de una manera correcta. ¿Cómo podemos crecer de una manera correcta? Bueno, tenemos ver los testigos que tenemos alrededor de nosotros. Hebreos 12 del 1 al 2 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que también fácilmente nos envuelve. Entonces tenemos testigos, personas que nos ayudan a ver ejemplos
Y luego vemos en nuestra vida las cosas que tenemos que quitar, vamos a ir podar las cosas que están muertas, el pecado, pero también cosas que nos distraen, y ese peso y ese pecado que nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí vamos otra vez, el podar, quitar peso y pecado, el poner nuestros ojos en Jesús, estar conectados con Él, es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos ahí otra vez el ejemplo que debemos hacer. Ahí está puesto ahora en Hebreos 12 del 1 al 2. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Entonces el crecimiento correcto es cuando que tengamos este fruto, es una prueba que estamos siguiendo al Señor. Si no tenemos este fruto, debemos preguntarnos, ¿realmente estamos siguiendo al Señor? Y luego Isaías 55 del 8 al 13, ver esa transformación en nosotros. Dice, y vamos a leerlo, Isaías 55. Isaías, me encanta este pasaje porque habla de una transformación preciosa en nuestra vida. Isaías 55 del 8 al 13 dice así, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mi pensamiento más que sus pensamientos. Entonces, nuestros caminos y nuestros pensamientos no se comparan al camino de Dios y a los pensamientos de Dios. Unos son más altos que el cielo de la tierra, los pensamientos y el camino de Dios. Pero Dios tiene una solución. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el 10 dice, pero como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así va a ser mi palabra, como la lluvia, ¿no? Que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para cual la envié. Bueno, ¿cuál es el propósito? La transformación de nuestros caminos y nuestros pensamientos a los caminos de Dios y los pensamientos de Él. Entonces dice, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos los montes y las colinas y prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes. Y todos los árboles del campo aplaudirán. Y en lugar, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Dice, en lugar del espino crecerá el ciprés. En lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y eso será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. ¿Y cuál es una señal eterna que no va a ser borrada? Bueno, esa transformación de un árbol de espinas a ser un ciprés. Esa transformación de una ortiga, que es un árbol con espinas también, pero más que todo fruto venenoso. Y ese fruto venenoso que no debemos comer porque nos vamos a enfermar, bueno, esa ortiga cambia a mirto, que es un mirto, un árbol con flores, un árbol muy precioso, pero también sus hojas son medicinales, sus hojas sanan, lo opuesto a lo que es la ortiga. Todo lo que está viendo aquí es que la lluvia de la palabra viene y al caer sobre pues el espino, al caer sobre la ortiga, empieza esa transformación a ser más como Cristo, a cambiar lo que somos, nuestra naturaleza espinosa, nuestra naturaleza venenosa, a ahora ser como, bueno, el ciprés, un árbol verde, que está verde todo el año, que apunta, es alto, apunta hacia el cielo. Ser como el mirto, que esa planta que es preciosa igual y que sus hojas son de medicinales a las personas. Entonces vemos ese cambio que es otra vez señal eterna que nunca será borrada. ¿Una señal de qué? De lo que Dios quiere hacer en nosotros, el crecimiento correcto que debemos tener en nuestra vida. Y finalmente, pues, no es fácil, no es fácil, es una batalla. Para tener el fruto del Espíritu tenemos que reconocer que es algo que tenemos que esforzarnos a hacer. Gálatas 5, 16 al 18 dice, digo pues anden por el Espíritu, anden por ese Espíritu, ese fruto del Espíritu, no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, una batalla, se pone en contra. Dice, y lo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro,
de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Otra vez vemos el principio. Ese fruto que debemos tener no viene por nosotros naturalmente. Es en contra de nuestra carne. Pero por el Espíritu de Dios habitando en nosotros, transformándonos de un espino a un ciprés, de una ortiga a un mirto, empieza a hacer ese cambio dentro de nosotros y ya no queremos seguir los frutos de la carne, queremos seguir el fruto del Espíritu, queremos que crezca. ¿Por qué? Por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Vemos Gálatas 5:24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es lo que tenemos que hacer. Morir a nuestro yo. Vivir para Cristo. Más adelante, Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y esa parte de entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. No le debemos a la carne nada. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y crucificar nuestra carne. No literalmente, pero vamos a ver en la manera que vivimos, en nuestro yo. Vamos a quitar cosas en nuestra vida que no deben estar ahí porque son distracciones, nos están quitando tiempo, nos están quitando ese fruto que necesitamos y las vamos a poner a un lado. ¿Por qué? Porque las amor a Cristo, por ese seguir a Cristo. Necesitamos ver esto en nuestra vida. Romanos 8:13-14 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por los frutos del Espíritu en nuestra vida. Esto es algo que nos reta, algo que es una batalla, algo que es difícil, pero es algo necesario. Y vamos a estar viendo más en las siguientes semanas, más profundamente, estos dones, estos frutos del Espíritu, cómo Dios trabaja estas verdades en nuestra vida y cómo podemos llegar y crecer este fruto y dejar que se manifieste en nosotros y en nuestra vida. Y es el deseo mío, la razón que hacemos este curso es para que estas características de Jesús empiecen a crecer. Nos tiene esa perspectiva, que empecemos a dejar que la palabra de Dios como lluvia caiga y empiece a hacer esos cambios en nosotros, que veamos de una manera diferente, que seamos transformados de ser espinos a ser cipreses, de ser ortigas venenosos a ser mirtos que son sanadores, y que haya ese cambio, esa señal eterna para el Señor en nuestra vida. Y que Dios los siga usando y transformando de día a día para hacer esos cambios necesarios en cada uno de nosotros, mientras se va manifestando el fruto del Espíritu en nuestra vida en vez del fruto de la carne. Dios, te doy gracias por este grupo de personas que están pasando a través de la escuela de discipulado. Te pido, Señor, que los ayudes a poner en práctica las cosas que les estás enseñando y que puedan desarrollar y enseñar ese fruto del Espíritu. Lo pedimos en tu precioso nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos la semana que viene.